Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva clase de Mecánica 2. Entonces vamos a continuar precisamente aquí donde nos habíamos quedado la vez pasada, en donde habíamos dicho que tenemos dos ecuaciones, ¿no? Que son estas que están acá. Una viene la primera de hecho viene de la ecuación de continuidad y la segunda viene de la ecuación de Euler, la ecuación de los fluidos, ¿no? El equivalente de la segunda ley de Newton, pero para fluidos. Y entonces acá decíamos que tenemos dos ecuaciones, pero tenemos involucradas tres variables, ¿no? Y nuestras variables son la velocidad, la perturbación de la densidad y la perturbación en la presión. Entonces, básicamente lo que necesitamos hacer es eliminar una de las variables. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a tratar de encontrar una relación entre las perturbaciones P' y R'P'. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que, regresemos acá. Acá, esta es una ecuación que deben satisfacer las perturbaciones en nuestras cantidades. Recordemos que al inicio de todo esto, nosotros utilizamos la ecuación de los fluidos para encontrar una solución estática, en donde la velocidad es cero, la presión es la presión atmosférica y la densidad, pues es la densidad que tiene el aire a la presión atmosférica. Luego añadimos estas perturbaciones y sustituimos las variables perturbadas de nuevo en la ecuación de los fluidos y en la ecuación de continuidad. Y entonces estas ecuaciones que están acá son el comportamiento de las perturbaciones. Entonces, acá si quisiéramos ser formales a la velocidad habría que ponerle una B' también. Pero como el valor estático de la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces a la perturbación en la velocidad simplemente le llamamos B. Y a la perturbación en la presión, pues P' y en la densidad es R'P'. Pero todo lo que estamos trabajando acá son pequeñas variaciones alrededor de los valores de equilibrio, los valores estáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos las perturbaciones en la presión? Bueno, entonces acá nos recordamos del capítulo 5, ¿no? La fórmula aquella importante que dijimos que es la que íbamos a utilizar, que es que esfuerzo es igual al módulo volumétrico por la deformación del volumen. Entonces, el esfuerzo nosotros lo medimos como un cambio de presión, ¿verdad? Igual a menos el módulo volumétrico por la fracción de cambio en el volumen, ¿no? Es decir, delta V sobre V. Y esta es la fórmula que habíamos dicho que se parece mucho a la ley de Hooke, ¿verdad? Fuerza igual a menos K por X, ¿no? Lo único es que esto es para un volumen de fluido. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto lo podemos escribir utilizando diferenciales. Entonces, estas deltas, si nosotros decimos que son pequeños cambios, lo podemos escribir como diferenciales. Entonces, en lugar de delta P ponemos dP y en lugar de delta V ponemos dB. ¿Ok? Entonces, ahí está en forma de diferenciales. Y esto está aquí en rojo para resaltarlo en un par de líneas, lo vamos a necesitar. Luego nos recordamos que la densidad pues es simplemente, ¿verdad?, masa sobre volumen, ¿no? La densidad de aire contenida en un volumen es la masa que contiene sobre el volumen. Entonces, si nosotros diferenciamos esta relación, ¿no? Básicamente sacamos el diferencial de densidad con una variación de volumen, ¿no? Como para saber si nosotros cambiamos un poquito el volumen, en cuánto cambia la densidad, pues básicamente tenemos esta fórmula. Esta fórmula pues obviamente sale de derivar 1 sobre b, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 1 sobre volumen cuadrado por dB. Lo que hacemos para simplificar esto un poco es sustituir la masa de esta misma ecuación. Entonces, acá, ¿verdad? Alguien le puede dar ahí un feeling ahí de desconfianza porque uno normalmente no usa la misma ecuación para sustituirla en la derivada. Es cierto. Sin embargo, es algo que se puede hacer, ¿verdad? Porque no es que estemos usando la misma ecuación. Esta ecuación que está acá, ¿verdad?, es, digamos, la función.
y esta que está acá es su derivada. Entonces la derivada de la función es una función totalmente diferente a la original. Entonces uno puede perfectamente sustituir cualquiera de las variables a conveniencia. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir la masa de acá para en esta otra expresión. Y entonces la masa pues, de la primera ecuación es simplemente densidad por volumen. Entonces colocamos acá densidad por volumen y obviamente cancelamos un volumen, ¿verdad? Y a la hora de pasar la densidad acá donde está su diferencial, resulta que esto lo podemos escribir como d rho sobre rho igual a menos dv sobre v. Y entonces ya vemos para qué queríamos resaltar dv sobre v. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es combinar estas dos ecuaciones. ¿Y cómo las combinamos? Pues eliminando la cantidad que está en rojo, delta v o dv sobre v. ¿Y qué pasa cuando las eliminamos? Bueno, pues digamos que, bueno, de hecho, noten que podemos eliminar menos dv sobre v. Cuando eliminamos esta cantidad, ¿verdad? Pues nos queda una relación entre d rho sobre rho, que es lo que teníamos, y si la sustituimos de aquí arriba, pues nos queda simplemente el diferencial de presión dividido el módulo volumétrico, ¿verdad? Es esto que tenemos acá. Entonces lo que hicimos acá fue eliminar, ¿no?, los volúmenes dv sobre v, y entonces acá ya nos queda básicamente lo que queríamos, una relación entre los cambios de densidad y de presión. Entonces, estos diferenciales que están acá se ajustan perfectamente a nuestro problema, porque ρ es la densidad del aire y estos Ds, estos diferenciales, son cambios pequeños alrededor de los valores dados, los valores estáticos. Entonces identificamos a dρ como la perturbación y a dp también como la perturbación en presión. Y este valor ρ pues es el valor estático ρ sub 0. ¿Sí? Entonces esta parte pues es importante identificar. Y de nuevo, acá esto funciona, ¿no? Porque de nuevo, los valores de las perturbaciones de presión y densidad son pequeños, entonces los podemos tratar como diferenciales, ¿no? Entonces, esta es la relación que nosotros necesitábamos entre densidad y presión, ¿no?, que son las perturbaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, tomamos la ecuación que venía de analizar la ecuación de continuidad, ¿verdad? Que esta es una de las ecuaciones que tenemos en el slide anterior, ¿verdad? Es la primera. Entonces, tomamos esta ecuación y lo que vamos a hacer es, pues, eliminar la densidad, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Entonces, quitamos ρ', ¿no?, utilizando esta fórmula. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, se dan cuenta que ρ0 es constante y b es constante. Entonces, a la hora de sustituirla, pues estas dos cantidades salen de la derivada. Y lo que nos queda, ahora sí, es la derivada en el tiempo de P', ¿no?, en términos de la derivada de la velocidad, la perturbación de la velocidad. Y entonces esta era precisamente la ecuación que buscábamos. Ahora, con esta ecuación y la anterior, tenemos precisamente dos ecuaciones y dos incógnitas, que son estas dos que volvemos a escribir acá. Entonces, la primera es la ecuación que viene de analizar las ecuaciones de Euler, de los fluidos, y esta otra es la que acabamos de averiguar. Entonces, de nuevo, recuérdense, ¿no?, que los fenómenos ondulatorios los podíamos describir utilizando dos ecuaciones con dos variables. Y las ecuaciones lo que nos daban era el cambio en el tiempo de una variable en términos de el cambio en espacio de la otra variable, ¿no? Entonces acá tenemos cambio en el tiempo de velocidad en términos de cambio en el espacio de la presión. Y en esta otra tenemos cambio en el tiempo de la presión en términos de cambios en el espacio de la velocidad. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora para llegar a una ecuación de onda es combinar estas dos ecuaciones para eliminar una variable. Entonces la variable que vamos a eliminar es la velocidad para quedarnos con la presión. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tomamos esta segunda ecuación y derivamos ambos lados respecto del tiempo. Entonces del lado izquierdo queda segunda derivada de la presión y del lado derecho pues lo que hacemos es meter
el operador de derivada hasta adentro, ¿verdad? Es decir, pasamos por B, que es constante, y intercambiamos el orden de las derivadas. Nos recuerden que las derivadas parciales conmutan, ¿no? Podemos cambiar de orden. Entonces, ¿no? El operador de derivada temporal, ¿no? Queda ahí justamente a la par de la velocidad. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ahora solo nos damos cuenta que la derivada parcial de b respecto de t es precisamente la otra ecuación. Entonces sustituimos la otra ecuación acá para eliminar la velocidad. Y lo que nos queda es esto. Entonces este ρ0 es constante, ¿verdad? Es la densidad del aire, ¿no? Entonces sale del operador divergencia. Y esta operación que tenemos acá es una operación conocida, ¿no? Esto básicamente es la divergencia del gradiente de P', que en otras palabras le llamamos el operador laplaciano, ¿verdad? Es uno de los operadores famosos que aparecen en muchas ecuaciones de la física. Y acá pues ya prácticamente tenemos lo que queríamos, ¿sí? Esto solo lo reescribimos un poquito, ¿verdad? Este b sobre ρ0 lo pasamos del otro lado, ¿no? Para que nos quede de esta manera. Y esa combinación la identificamos con 1 sobre c cuadrado, de tal manera que c es esta combinación, ¿verdad? Raíz cuadrada de b sobre ρ0, ¿no? Que es esta parte que está acá. Esto que está acá es exactamente una ecuación de onda. De hecho, es la ecuación de onda tridimensional. Para entenderla, ¿verdad? Nosotros necesitamos aplicar el operador laplaciano, pues así expandido, ¿no? Con todas sus derivadas. Y esto pues es la segunda derivada parcial respecto de cada coordenada. Si resultara que nosotros estamos analizando esta ecuación pero en una dimensión, o que de alguna manera solo tengamos variaciones en x, por ejemplo, esta ecuación de aquí arriba se reduce a esto, ¿verdad? Y de nuevo, démonos cuenta que esto es exactamente la misma ecuación que vimos en las vibraciones de la cuerda. Lo único es que en lugar de U, aquí tenemos vibraciones de presión. Y entonces la conclusión inevitable a la que llegamos de nuestro análisis es que las perturbaciones en la presión se comportan como ondas. ¿Por qué? Pues porque esta es la ecuación de onda, en donde ahora la constante que nos queda acá, ¿verdad? De nuevo la interpretamos como la velocidad a la que se propaga la onda. Antes era la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, ahora es la velocidad de propagación de la perturbación de presión a través del aire, que dicho de otra manera no es otra cosa más que la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido pues la podemos calcular de esta manera. Esta no es la mejor manera de calcularla, ¿verdad? Pero vamos a ver en el siguiente slide cómo lo podemos hacer de manera más directa, ¿no? El punto acá es que esta es una velocidad y depende de las características elásticas e inerciales del aire. Si ustedes ven la fórmula de la velocidad de la cuerda, ¿verdad? Queda también en términos de la tensión y la densidad lineal de masa. Y entonces, de nuevo, son las características elásticas e inerciales de nuestro sistema. Y si vamos más atrás todavía en el oscilador armónico simple, ¿verdad? Recuerden ustedes que la frecuencia de oscilación del oscilador armónico simple, el famoso omega cuadrado, es K sobre M. K, que es la constante elástica del resorte, y M, que es la masa. Y de nuevo, es una combinación de las características elásticas e inerciales de nuestro sistema. Entonces, en el fondo, vemos que estas ecuaciones nos dicen mucho sobre nuestro sistema y nos dicen mucho sobre la velocidad de propagación de estos fenómenos ondulatorios. Básicamente nos dicen que dependen de las propiedades elásticas e inerciales de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, esa es una conclusión ya bastante profunda que uno puede sacar del análisis de estos sistemas. O dicho de otra manera, recuérdense que este B, que es el módulo volumétrico, viene de, ¿verdad? Voy a regresar acá, de esta fórmula, ¿verdad? Esfuerzo es proporcional a la deformación. Y entonces lo que esto nos dice es que los materiales
o la materia se puede deformar, no es totalmente rígida. Entonces el aire lo podemos deformar cuando nosotros le aplicamos una cierta presión, eso como que resulta bastante obvio, pero lo mismo es válido para un líquido y un sólido. Y esto es precisamente lo que permite que las ondas sonoras se puedan propagar, ya sea en un medio gaseoso, líquido o bien sólido, ¿verdad? Porque de nuevo, depende de las propiedades elásticas e inerciales del medio de propagación. Entonces, para terminar esta clase, hablemos un poquito de la velocidad del sonido. Entonces, bueno, ya llegamos a la conclusión de que estas perturbaciones en la presión se propagan como ondas. Y estas ondas es lo que nosotros percibimos en nuestros oídos como sonido. Entonces, la magnitud de esta variación en presión es muy leve, ¿verdad? Es muy leve, de nuevo, es lo que percibimos con nuestros oídos. Esto no lo percibimos como una presión extra sobre nuestras manos o sobre nuestras cabezas, ni en ninguna parte. O bien necesitamos un micrófono para poder detectar estas pequeñas variaciones. Entonces, realmente son variaciones en presión muy pequeñas. Entonces, ahora hablemos un poco de la velocidad del sonido. Según nuestra fórmula, pues nos quedó que esa velocidad es la raíz cuadrada del módulo volumétrico sobre la densidad. Pero nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el módulo volumétrico del aire o cómo lo calculamos? Bueno, entonces lo podemos calcular de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la ecuación de estado de un gas ideal es esta, ¿verdad? Nos relaciona presión, volumen y temperatura. El módulo volumétrico lo podríamos calcular utilizando esta expresión. Esta expresión es la misma que teníamos acá. Voy a regresar un poquito más. Vamos a regresar hasta acá. Entonces, es esta misma fórmula. Lo único que hicimos fue despejar de acá el módulo volumétrico en términos de el cambio en presión, el volumen y el cambio en volumen, ¿verdad? Entonces, de esta fórmula, ¿verdad? Que es nuestra fórmula esencial, esfuerzo igual a módulo por deformación, si nosotros podemos despejar, o si bien nosotros conocemos todas estas cantidades, pues podríamos calcular el módulo volumétrico. Entonces, si nosotros regresamos acá donde estábamos, ¿verdad? ¿No? Tenemos el valor de nuestro módulo volumétrico. Y entonces al escribirlo de esta manera, podemos de nuevo utilizar el hecho de que estos cambios son pequeños y los podemos escribir como diferenciales. Y entonces básicamente resulta que el módulo volumétrico es menos el volumen por la derivada de la presión respecto del volumen. Y esta derivada la podemos calcular de la ecuación de estado, ¿no? Simplemente pasamos el volumen dividiendo y derivamos todo esto respecto del volumen. Entonces, cuando hacemos esa derivada y la sustituimos acá, nos queda de esta manera, ¿verdad? Entonces nos queda nRT, ¿no? Y a la hora de derivar volumen nos queda el b cuadrado. Y cuando simplificamos esto nos queda algo bien interesante. Nos queda que el módulo volumétrico es N, ¿verdad? Ya sabemos que es el número de moles presente en un volumen, por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura sobre el volumen. Y entonces uno reconoce esta expresión, ¿sí? ¿Qué es esta expresión? Entonces vamos de nuevo acá. nRT dividido el volumen, ¿a qué es igual? Pues todo esto es igual a la presión. Es la presión atmosférica del gas. Entonces resulta que el famoso módulo volumétrico del que hemos estado hablando es la presión P sub 0 del gas, ¿verdad? Entonces, ojo acá, esto lo estamos analizando para un gas, ¿verdad? Entonces, si lo quisiéramos para un líquido o un sólido, obviamente esta ecuación de estado no es válida. Ojo ahí, ¿verdad? Entonces acá esto ya es solo válido para un gas. Entonces resulta que pues en realidad no hay que calcular nada. El módulo volumétrico es la presión atmosférica. Y pues básicamente, si esto es cierto, ¿verdad? Siempre que hay una variación en presión y volumen, uno puede asumir que la temperatura es constante, ¿verdad? Entonces con esto ya podemos calcular, utilizando esta fórmula, cuál es la velocidad del sonido.
Y pues los valores experimentales de presión atmosférica pues son más o menos estos, ¿verdad? 101 kilopascales y la densidad pues es como 1.2 kilogramos por metro cúbico a una temperatura de 20 grados. Si nosotros utilizamos estos valores, resulta que la velocidad del sonido es más o menos 290 metros sobre segundos. Bueno, entonces diría uno, ah, perfecto, ¿no? Eso suena muy bien. Sin embargo, hay una discrepancia, porque si nosotros nos damos a la tarea de medir la velocidad del sonido, sabemos que este valor se queda corto, es muy bajo. La velocidad del sonido son más o menos 340 metros sobre segundos, ¿no? A la temperatura esa de 20 grados. Eh, y entonces, ¿verdad? ¿Por qué nos queda menos? Todo venía bien, ¿verdad? Nuestro análisis venía perfecto, pero esto no coincide con la realidad, porque la velocidad del sonido es eh, menor o nos queda menos de lo que realmente es. Y entonces acá es donde uno tiene que examinar, ¿no?, las suposiciones que uno está tomando. Y acá básicamente la única suposición que uno está haciendo es que la temperatura se mantiene constante. Entonces, en los procesos que involucran variables termodinámicas, ¿verdad?, como presión, volumen y temperatura, cuando nosotros variamos presión y volumen, pues básicamente dos cosas pueden pasar con la temperatura. O se mantiene constante, que es el caso que estamos asumiendo, o bien lo que se mantiene constante es que no hay transferencia de calor hacia nuestro sistema, ¿verdad? Es decir, la presión, ¿no?, o el deformar nuestro elemento de volumen se hace de forma adiabática. Y si esto es cierto, entonces la temperatura no es constante. Entonces acá ya nos metimos un poquito a hablar un poco de termodinámica. Pero la idea es muy sencilla y es la siguiente. Si ustedes tienen un elemento de volumen en la atmósfera y le aplicamos estas perturbaciones de presión, ¿no?, que viajan, ¿no?, porque ahora ya vimos, ¿no?, estas perturbaciones P' de presión viajan como ondas a través del volumen. Entonces, estas perturbaciones de presión lo que hacen es, pues cuando la presión aumenta, comprimen el elemento de volumen. Y cuando la presión disminuye, pues el elemento de volumen se expande, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo comprimimos, nosotros podemos hacer la compresión de tal manera que la temperatura sea constante, ¿verdad? Entonces, si eso fuera cierto, ¿no?, si eso realmente sucede a temperatura constante, debimos haber obtenido una velocidad del sonido más cercana a lo que realmente es, ¿no?, que son los 340 metros sobre segundos. Pero pareciera que esto no se cumple. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es la de un proceso adiabático. Entonces, en un proceso adiabático nosotros podemos comprimir el volumen porque le aumentamos la presión, pero el volumen va a aumentar su temperatura. Y entonces el volumen aumenta su temperatura porque no hay suficiente tiempo de que el calor generado por esta compresión se pueda disipar, ¿no? Esa es la idea detrás de esto. O bien, esto ya digamos en un sistema macroscópico, ustedes pueden tener un cilindro y el cilindro lo aíslan térmicamente de el entorno. Entonces, cuando comprimen el gas, no hay transferencia de calor entre el cilindro y el entorno. Entonces, la temperatura tiene que aumentar. Pero ustedes dirán, bueno, pero aquí no hay ningún aislante para los elementos de volumen. Los elementos de volumen no están aislados, ¿no?, y están en contacto uno con el otro, lo cual es totalmente cierto. Entonces, ¿por qué el proceso acá es adiabático? Y es adiabático porque estas ondas de presión ocurren muy rápido. Recordemos entonces que la frecuencia de estas ondas sonoras pues va desde el orden de unos hertz hasta kilohertz, y más o menos nuestro oído puede llegar a escuchar del orden de 20 kilohertz. Entonces, si las ondas son del orden de hertz, de kilohertz, esto quiere decir que la onda sonora, esta onda de presión, vibra
alrededor de 1000 veces por segundo. Entonces es una vibración bien rápida. Entonces esta vibración es una contracción y expansión de los elementos de volumen que sucede tan rápido que no da tiempo que haya transferencia de calor entre ellos. Entonces esa es la excusa, no es excusa, no. Esa es la razón por la cual entonces el proceso es adiabático. Entonces, cuando un proceso es adiabático, no se cumple esta relación, porque entonces la temperatura no es constante. En un proceso adiabático, ¿verdad?, de termodinámica, nos traemos esta fórmula. Lo que es constante es esto. PV a la gamma es constante. Y gamma es la razón entre la capacidad calorífica del aire a presión constante y volumen constante, que resulta ser, para un gas diatómico, como es en la atmósfera, esta fracción, 7/5. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta expresión en lugar de esta otra, ¿verdad?, para sustituir acá y calcular el módulo volumétrico, resulta que el módulo volumétrico ya no es simplemente la presión, sino que es gamma por P, es decir, 7/5 por P. Entonces este gamma aumenta el valor del módulo volumétrico. Y cuando utilizamos la fórmula para calcular la velocidad, ya no es solo B sobre ρ0, sino que es gamma, ¿verdad?, por las otras cantidades. Entonces cuando gamma entra acá, resulta que la velocidad del sonido ahora es 343 metros sobre segundo. Y ese sí es el valor de propagación de la velocidad del sonido. Entonces, en el libro esta discusión está también en un párrafo que vale la pena leerlo, ¿no? Yo aquí traté de exponerlo de una manera un poquito diferente. Pero vean ustedes cómo este análisis de la onda, que al final de cuentas nos da esta fórmula, combinado con lo que sabemos de gases ideales, combinado con lo que sabemos de termodinámica, nos da una descripción bastante precisa de cómo se propagan estas ondas, ¿no? Y eso es al final de cuentas de lo que se trata la física, ¿no? Echar mano de todo lo que uno sabe, de todo lo que uno aprende para poder describir los fenómenos de la naturaleza. Entonces, una vez que ya tenemos determinada cuál es la velocidad de propagación c, entonces ahora podemos utilizar la ecuación de onda acá para analizar cómo se propagan estas ondas. Y la solución de la ecuación de onda es lo que nos va a tomar la siguiente clase y la última también. Entonces por hoy nos quedamos hasta acá.